¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Por unos días no nos va a estar acompañando Amanda Alma. Se ha tomado unos días de descanso y vamos a tratar de sobrellevar este programa como podamos, durante toda esta hora y media aquí en Diputados Televisión, en una jornada en la cual se ha conocido ya en la mañana de hoy lo que fue el veto presidencial, ya publicado en el boletín oficial. Anoche hubo un adelanto por parte de la oficina de presidencia, pero lo cierto es que el presidente Javier Milei cumplió con lo que estuvo señalando en las últimas semanas. Todo proyecto que pueda generar algún peligro para el déficit cero para la República Argentina en lo que tiene que ver con las cuentas públicas va a ser vetado por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y es lo que hizo con la ley sancionada por este Congreso respecto al financiamiento universitario, uno de los temas centrales por los cuales se atraviesa la política hoy en este Congreso Nacional, que tuvo algunas reuniones de comisión que avanzaron con algunos temas, pero todas las discusiones en las comisiones que estuvo discutiendo diferentes proyectos esta Cámara de Diputados estuvieron cruzadas por el veto presidencial, porque además ya desde por lo menos 3 sectores políticos, o podríamos señalar que algunos más, porque son no solo el bloque de Encuentro Federal, el bloque de la Unión Cívica Radical y el bloque de Unión por la Patria, sino que en la convocatoria que hace Encuentro Federal de Miguel Pichetto se suma la Coalición Cívica, se suma el bloque del Movimiento Popular Neuquino, el bloque por Santa Cruz de Sergio Acevedo, pidiendo una sesión especial para la próxima semana, el próximo día miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana, y discutir en ese plenario de lo que va a ser el recinto de la Cámara de Diputados, el plenario del cuerpo legislativo, el rechazo al veto del presidente Javier Milei a los fondos para las universidades públicas. Para eso necesitan articular mayorías. Por un lado, los sectores de la oposición que han convocado a este pedido de sesión especial, articular mayorías para lograr los 2/3 y aprobar el rechazo al veto presidencial, y desde el lado de La Libertad Avanza tratar de articular mayorías para bloquear ese intento de la oposición para que no se consigan los 2/3 de la Cámara. Buscar el número como lo logró hace pocas semanas, cuando trabó el intento que tuvo sectores de la oposición para rechazar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Ahí está los puntos centrales por donde pasan las discusiones, y que sin lugar a dudas habrá reuniones formales e informales entre los legisladores nacionales, y ahí estamos viendo lo publicado, lo que señalábamos en el boletín oficial: el veto del presidente Javier Milei, el decreto 879/2024, y donde ahí señala que, visto el proyecto de ley registrado bajo el número que sancionado por este Congreso Nacional, toma la decisión de rechazarlo y de vetarlo por parte del Ejecutivo. Una vez que llegó esa comunicación al Congreso de la Nación, que llegó a la Cámara de Diputados, ahí recién los bloques políticos que planteamos anteriormente, que estuvieron señalando y pidiendo la sesión especial, recién ahí pudieron hacer efectivo este pedido de sesión especial para la próxima semana, y ahora será el presidente de la Cámara, Martín Menem, por intermedio del secretario parlamentario, quien ratifique, quien convoque para el miércoles que viene a las 11 de la mañana sesión especial en esta Cámara de Diputados para discutir el rechazo o el mantenimiento del veto del presidente de la Nación, Javier Milei, a este proyecto de ley de financiamiento para las universidades nacionales. Tema central, repetimos, no solo por estas horas, sino también para la semana que viene, en el medio en el cual empieza también a discutirse el proyecto de ley de presupuesto 2025, comisión encargada, la que encabeza el diputado José Luis Esper, que ya convocó para el próximo día martes a las 11 de la mañana
a la reunión de comisión donde van a participar funcionarios del Gobierno Nacional y donde van a estar los diputados de todos los bloques y donde va a sobresalir también otro pedido que hace la oposición, que venga Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, a la Comisión de Presupuesto a explicar los números centrales de la República Argentina para el año 2025. Por ahora, La Libertad Avanza dice, va a venir el secretario de Hacienda, va a venir el secretario de Finanzas, van a venir funcionarios de Economía, pero por ahora no Toto Caputo al Congreso Nacional. Vamos a ver cómo está el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires, en esta tarde que tiene que ver con una jornada soleada. Ahí lo tenemos, 18 grados de temperatura, una máxima de 21 llegó a lo largo de la tarde de hoy, una mínima de 8 grados, se sintió fresco a la mañana. Y ya pensando en el, bueno, falta todo el viernes, pero ya pensando un poquito en el fin de semana, para mañana viernes 24 grados de máxima, 12 de mínima, y el sábado máxima de 27, mínima de 14 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y seguramente en gran parte de la República Argentina empieza a sentirse ya esta época primaveral y este momento en el cual los fríos van quedando de lado y van siendo parte del pasado. Ampliamos la mesa de pasos perdidos aquí en Diputados Televisión. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Buenas Fernando tardes. Fraqueli, buenas tardes para vos, bien, para Gonzo muy bien, también. muy bien. Sí, una tarde de primavera en la ciudad de Buenos Aires, donde lo que florece, bueno, es la búsqueda de qué va a pasar con el financiamiento universitario, ¿no? Sin duda es el tema de la tarde. Se conocieron hoy los 3 pedidos de sesión de los distintos bloques políticos a la expectativa de la convocatoria formal de parte de las autoridades de la Cámara y bueno, viendo finalmente si el gobierno va a poder retener a esos 87 héroes que hace menos de un mes, hace pocas semanas, le dieron el veto al aumento a los jubilados. Y bueno, ahí están las expectativas, ¿no es cierto? Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Ahí están sumando y restando, están haciendo cuentas en cada uno de los bloques políticos, en cada una oficina de los diputados nacionales. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Fer? Placer saludarte, a vos, a Tony. Bueno, también con la misma expectativa de que llegue el pedido formal justamente por parte de la oposición para esta sesión, que lo que básicamente hará es lograr tener justamente el pedido por parte de la oposición para que, bueno, el gobierno insista, el Congreso insista justamente con este pedido por parte de este proyecto que lo que busca es ampliar el presupuesto tanto para el financiamiento, para el mantenimiento y el resguardo, lógicamente, de las universidades, así como también de la recomposición salarial de el recurso docente y no docente. En el medio también, lógicamente, estamos esperando y vamos recibiendo las primeras informaciones respecto a quiénes estarán o no si esto sucede la semana próxima. Claro. Hoy nos anticipaba la diputada Ibáñez que si esto se hace la semana que viene, por ejemplo, Oscar Sago no estará presente. Él ya dio aviso que no iba a estar. Por eso digo, nos vamos enterando de... Porque están de viaje, porque no están en Buenos Aires. Claro, que no van a estar porque van a estar con diferentes compromisos que no pueden, obviamente, posponer. Bueno, obviamente que esto son avisos previos de comunicaciones internas de los bloques que vamos conociendo a través de los diputados, pero que al mismo tiempo, ante la necesidad de un número a la hora de la votación, después de lo que fue la presentación formal del veto presidencial a este proyecto sobre el incremento en el financiamiento educativo y sobre todo para las universidades, bueno, habrá que ver cómo sigue este ida y vuelta y al mismo tiempo nos vamos enterando la postura de los diferentes bloques, como el de Innovación Federal, con Pamela Caletti, que es la presidenta y que ya dijo que va a votar a favor de lo que es bueno, la insistencia por parte del Congreso. Bueno, es un dato importante porque el bloque de Innovación Federal es uno de los bloques que construyó mayorías en torno a la posibilidad de bloquear el intento de otros sectores de la oposición para, digamos, rechazar el veto del presidente Javier Milei a la movilidad jubilatoria. El tema de Innovación Federal es digamos, un bloque que se lo está mirando y mucho, como también
se lo está mirando y mucho a ver qué es lo que va a hacer el PRO. Bueno, atención porque hubo una reunión de Mauricio Macri con el bloque del PRO en el Senado. No estuvo Guadalupe Tagliaferri, que sí estuvo en la movilización en la jornada de ayer. Y la información que publica nuestro colega Gustavo Verón en el diario Clarín tiene que ver con un contundente mensaje de Mauricio Macri donde reforzó la idea de que la educación pública es una de las banderas del PRO y en este momento de expectativas, de definiciones, bueno, el mensaje que llega del presidente del PRO habla de la educación pública como una de las banderas del partido. Hay que ver qué quiere decir esto, si esto se traduce formalmente en un rechazo al veto, en un apoyo al veto. Son algunas de las especulaciones que surgen y de las primeras cosas que se dejan trascender. Hasta el día de ayer en el PRO lo que nos venían diciendo tenía que ver con, bueno, esperar a ver qué hace el gobierno nacional. Era momento de que decidiera el Ejecutivo qué quería hacer y a partir de ahí, bueno, empezar las definiciones. Llegó finalmente el veto, está el pedido de sesión especial en mesa de entrada y una vez más el bloque que preside Cristian Ritondo va a tener que definir qué hacer. En las últimas horas sí se deslizó bastante la posibilidad de que había unos 10 o 12 diputados del PRO que estaban dispuestos a rechazar el veto. Bueno, lo cierto es que no se conoce el nombre de esos 10-12, nadie lo sale a decir. Es un número que aparece. Es cierto que Álvaro González es diputado del PRO y fue a la marcha del día de ayer, se ausentó en la votación, al igual que, por ejemplo, Sabrina Ahmeyet, otra de las diputadas con alto perfil. Eso no quiere decir que se vaya a traducir necesariamente en un rechazo al veto de parte de Ahmeyet. Posiblemente sí, de parte de Álvaro González. Vamos a como lo fue con la movilidad jubilatoria, ¿no es cierto? Bueno, Álvaro González hoy hizo declaraciones en una radio, sí, en El Destape, y lo que señaló es que va a rechazar el veto del presidente Javier Milei, marcando ya una postura que la mostró el día de, no solo el día de ayer yendo a la marcha, sino también el día martes cuando participó de esa conferencia de prensa ampliada de varios bloques, de varios diputados nacionales de distintos colores políticos en el Salón de los Pasos Perdidos, mientras transcurría la sesión en la Cámara de Diputados. La diputada Dania Tabela encabezó una conferencia de prensa y estuvo flanqueada por diferentes legisladores nacionales de Encuentro Federal. Estuvieron los diputados de Córdoba, estuvo Martín Lustó de la Unión Cívica Radical y estuvo, bueno, no solo Guadalupe Tagliaferri, sino también estuvo Álvaro González. Bueno, y también fue un poco fuerte la imagen que hemos visto el otro día respecto a esta conferencia de prensa que se realizó en el medio de la sesión, que vos decías, Fer, bueno, con la mención de todos los bloques que estaban apoyando, más allá de que se mostraron algunas figuras, ¿no?, dentro de la conferencia por una cuestión de espacio, de que se estaba desarrollando la sesión. Pero de todas maneras ahora la gran pregunta es qué pasará con los números. Claro. Y al mismo tiempo qué pasará con las auditorías. Con las universidades se abre un capítulo nuevo dentro de lo que significan las auditorías, de quién se encargará de las mismas, para conocer estrictamente los números del manejo de las universidades, que es uno de los puntos principales dentro de esta conversación, de esta ida y vuelta. Y en un ratito vamos a estar hablando un poco de estos fundamentos, de los considerando, porque más allá de que haya un veto, más allá de que aquí en la Cámara de Diputados va a comenzar nuevamente otra insistencia, así como pasó con la fórmula jubilatoria, tendremos un nuevo capítulo de insistencia en el Congreso, en este caso por el financiamiento de la educación pública superior, obviamente, hablamos de las universidades. Pero al mismo tiempo hay un dato muy importante y un aval que tiene que ver no con la Cámara de Diputados, sino con la Cámara del Honorable Senado, Fer, que en un ratito les voy a contar, y que me pregunto si esto puede generar un inconveniente a la hora de la insistencia completa en el Congreso. En un ratito te lo voy a estar contando porque entiendo que vamos a escuchar a los protagonistas. Bueno, puede ser que ahí estamos viendo a espaldas tuyas, Gonza. Esta es la imagen del día de hoy. Exactamente. Es la imagen es el texto del veto presidencial respecto a la ley sancionada
por parte del Congreso de la Nación. Y ahí estamos viendo, mirá, ahí están en letras de un tamaño mayor, Auditoría General de la Nación, habla de los controles que tienen que tener las universidades, que en definitiva es parte del texto también que estuvo, el texto que estuvo la ley, ¿no?, sancionada, donde hablaba del tema de las auditorías. Sí, exactamente. Y es más, ayer hemos visto inclusive diputados de la oposición que publicaron el veto en un posteo directamente para un poco que eso llame un poco la atención, porque obviamente no están celebrando el veto, sino que cuando uno lee la descripción de por qué suben esta foto explícitamente del veto, es porque lo que querían remarcar era que iban a pedir rápidamente la convocatoria a una sesión para la semana próxima. Bueno, y hay declaraciones, hubo ya, algunas manifestaciones. Exactamente, sí. Bueno, habló Manuel Adorni, el vocero presidencial, respecto, vamos a escucharlo en dos tramos. Sí. En principio, donde, bueno, va a hablar en general sobre toda esta cuestión vinculada a este proyecto que sancionó la Cámara de Diputados y el Senado y que ahora formalmente ya vetó justamente el presidente de la Nación, Javier Milei. El gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades. De hecho, somos todos los que pertenecemos a este gobierno grandes defensores de la universidad pública. Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber de dónde se va a sacar el dinero. Porque eso se ha hecho durante muchísimos años en Argentina y nos ha hecho mucho daño y nos ha, si se quiere, fue el vehículo que nos trajo hasta donde estamos hoy. Y la verdad es que el no saber, el aplicar algo donde no tenemos el dinero, va a perjudicar a todos los argentinos. Y nosotros eso no lo vamos a permitir. O en tal caso vamos a hacer todo para que eso no ocurra. El lugar para discutir la partida existe y es el presupuesto 2025. Y el ámbito para discutirlo es el Congreso Nacional. Y por supuesto que invitamos a la política a debatirlo en ese marco, sin demagogia, entendiendo que las universidades deben ser auditadas, porque hay algo básico, que la universidad pública es sostenida con los impuestos de los contribuyentes y los contribuyentes merecen saber a dónde va su dinero. Es algo de sentido común. No hay mucho más para aclarar. Y eso no implica que se esté en contra de la universidad pública. Jamás se estuvo ni se estará en contra de la universidad pública porque entendemos el valor que tiene para todos los argentinos. Bueno, ahí está la conferencia de prensa, por lo menos una parte de la conferencia de prensa que brindó el vocero presidencial Manuel Adorni. No están en contra de la universidad pública. El tema son los números, el tema es el financiamiento. Gran parte de las respuestas, cuando uno habla con algunos sectores, señalan... ¿Habrá respuestas respecto al presupuesto recién cuando se discute el presupuesto 2025? Sí, bueno. Pero ahora se discute el 2024. Claro. Ese es el tema. Es que era una de las discusiones que hubo al principio del debate por la ley de financiamiento educativo. El gobierno quería insistir con que se esperara a que se recibiera el nuevo presupuesto para 2025. El sector del radicalismo no vio con malos ojos, teniendo en cuenta que hubo una primera negociación con Capital Humano después de aquella marcha del 23 de abril. Negociaciones que siguen en curso, hay negociaciones, hay conversaciones entre el rectorado de las distintas universidades nacionales con el Ministerio de Capital Humano. Lo que finalmente terminó dando el brazo a torcer era, primero el ahogamiento financiero que estaban sufriendo muchas universidades nacionales, principalmente las más chicas, el empuje que le dieron los rectores y también la decisión de ver que estaban los números, ¿no es cierto? Claro. Y de un gobierno que en el Congreso, según entiende la oposición, no tenía tanta, vamos a decirlo de cierta forma, no era tan proclive a abrir su agenda a los distintos espacios, así que juntaron el número. Recordarán también cómo fue la media sanción en esta Cámara de este proyecto, ¿no es cierto? Se tuvo que votar 2 dictámenes, se rechazaron 2 dictámenes y recién al tercero se pudieron juntar los números en una redacción que se terminó de hacer en el recinto en la madrugada después de varias horas de sesión.
es un poco cómo se fue pariendo esta ley y es un poco lo que nos muestra lo que pueda llegar a pasar el próximo miércoles cuando se tenga que tratar el veto, con un gobierno que mantiene la línea de que no quiere desfinanciar ni destruir a la universidad pública, a diferencia de una de las principales consignas de la marcha de ayer, y que la marcha de ayer fue una marcha política. Claro. Bueno, decíamos que hubo otra parte también de las declaraciones que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni en la tradicional conferencia de prensa que da en la Casa de Gobierno todos los días al mediodía. Manuel Adorni, segunda parte, el financiamiento a las universidades nacionales. Y sobre el veto, no, nos parece que, por si alguien más me iba a preguntar, que entiendo que sí, los considerandos son bastante claros. Siempre es bueno cuando hay un decreto, en este caso el veto, leer los considerandos, porque lo que explican es el motivo del veto. El artículo 38 de la ley 24.156, y acá empiezo a responderle su pregunta en lo específico, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. O sea, básicamente la pregunta es ¿de dónde se saca el dinero? Pero hay algo incluso más gravoso o igual de gravoso. Espérenme que yo termino, después lo discutimos. Tengo tiempo, 20 minutos más tengo, después tengo una reunión. El propio reglamento de la Cámara de Senadores, y digo de senadores porque esto no existe en diputados, en su artículo 126 prevé que todo proyecto, se lo digo de manera textual, todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada por él o los autores del mismo. El impacto total del proyecto constituiría un total de 1.524.675.060 pesos. O sea, 1.5 billones para hacer números redondos, que por supuesto afectaría el equilibrio de las cuentas públicas. Y cuando se afecta el equilibrio de las cuentas públicas, lo que ocurre es lo que he explicado en 1.000.000 de oportunidades, que es básicamente que usted tiene tres maneras de financiarlo, que las tiene que indicar el Congreso. Una es la emisión monetaria, que no estamos dispuestos a hacer porque nos ha traído hasta estos niveles de inflación descontrolados y al haber estado en riesgo de una hiperinflación que hubiese llevado a la Argentina a un mar de pobreza de punta a punta de la Argentina. La otra alternativa que usted tiene es endeudarse, que tampoco estamos dispuestos, primero porque además esto es un tema que no se resuelve condenando a las generaciones futuras al pago de nuevos impuestos para pagar la deuda que hoy se toma. Eso lo sabe porque es nuestra filosofía. Y además de eso, la tercera alternativa que habría es subir impuestos. Bueno, si quieren financiarlo con alguna de estas tres, o sacar, por supuesto, una partida de otro lado, ¿no? Entonces, evidentemente, no le han encontrado una solución cuando hicieron la ley, ya que no especificaron y no cumplieron ellos mismos con lo que marca la ley. Bueno, ahí está la palabra del vocero presidencial, ahí está la palabra del gobierno respecto a este tema. Enseguida después vamos a estar hablando un poquito más, Gonza, de los considerandos, de por qué del veto presidencial y tratando de entenderlo y tratar de desmenuzar un poquito la idea del gobierno nacional. Pero también en un canal colega, ayer por la noche, se vio un debate entre el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y el secretario de Política Universitaria del Gobierno Nacional. Vamos a compartir fragmentos de este debate hablando respecto al financiamiento universitario.
Vos haces una confusión muy pícaramente entre lo que es la simple información y lo que es la rendición de cuentas. Tu secretario de Hacienda, en mi cara, en una reunión, dijo que ellos no iban a cargar ninguna factura, que eso es una rendición. Vos tenés que entrar en el Citared, le explico a la gente, es un sistema en el cual se cargan todas las facturas. Esas facturas no las carga la UBA. Es más, debe años sin cargar facturas, a tal punto que esta nota que tengo acá, del 5 de diciembre de 2023, de la gestión anterior, reclamándote los años 2015 a 2021. ¿Por qué? Porque simplemente informar no es rendir. Rendir es elevar la factura. Los muestro, está la firma de Alejandro. ¿Dónde están las facturas? Acá eso está es informe. Esta es la rendición. No, eso no es la rendición que se pide por ley. ¿Por qué y la ley de administración financiera en el artículo 14 nunca van a mostrar una factura. Obliga a las universidades nosotros te tenemos que creer. En la Contaduría General de la Nación, y se hace la cuenta de inversión de las universidades. Tenemos que creer lo que vos decís, sin ver las facturas. Buenísimo. El resto de las universidades sí sube las facturas, ¿eh? O sea que nosotros, como una vez le dije a alguien, existe la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la UBA, que requiere una ley particular. Ustedes tienen que cumplir igual que el resto de las universidades. Alejandro, ya sé que te graduaste en la Universidad de Salvador. Sí, a mucha honra. Sos profesor de la UBA. Y también me gusta mucho. Vos también tenés que defenderla. Sí. Y acá están las rendiciones del 100%. Pero defenderla, y tienen tu firma. Perdón, defenderla es auditar. Nosotros queremos una universidad auditable. Bien. ¿Por qué? Porque ese dinero es muy valioso para nuestra gente. Bien, va a haber. Cada peso que ustedes le sacan a un trabajador, nosotros lo tenemos que auditar. No, disculpen, Jacobiti y Álvarez no. No, los dos. Si es media hora, es media hora. Él habló de auditorías. También dijeron que las universidades no se dejaban auditar. Las auditorías, y lo sabés bien, las auditorías de las universidades son exactamente iguales que las de todo el Poder Ejecutivo. Sí, las no las hace. Y las hace la Auditoría General de la Nación. Sí, usted fue hace 6 años. Que no depende, una sola facultad. No depende de las universidades. Y ahí estás diciendo una mentira más, que ya Juan Manuel Olmos, que es el presidente de la auditoría. Del PJ, socio tuyo, kirchnerista de la capital. Que es el presidente de la auditoría. Sí, otro. Aclaró que la última auditoría que hizo la GEN en la Universidad de Buenos Aires terminó en el 2013. Está muy bien. Está muy bien que se protejan entre ustedes. Bueno, ahí veíamos parte de este debate. Alejandro Álvarez, el subsecretario de Gestión Universitaria de la Nación, Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Ese debate es el que en parte lo que se vivió aquí en la Cámara de Diputados cuando se inició la discusión sobre el financiamiento universitario. Ese debate se vivió también en el Senado Nacional y que seguramente parte de ese debate lo vamos a volver a tener, más allá que va a ser muy acotado, porque va a ser muy específico, pero lo cierto es que va a volver nuevamente a la Cámara de Diputados el próximo día miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana a partir del pedido de sesión especial de diferentes bloques políticos buscando rechazar el veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario en la República Argentina. Pausa, la primera, aquí en Pasos Perdidos, en Diputados Televisión, y regresamos enseguida. ¿Cuánto fuiste aprendiendo? Vos me decías que tu hija tiene 18 años con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso? En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Muy bien, segundo bloque por Diputados Televisión, segundo bloque de Pasos Perdidos en una jornada en la cual está cruzada por comentarios, análisis, reflexiones de lo que dejó el veto presidencial a la ley de financiamiento a los fondos universitarios, principalmente por parte del presidente Javier Milei, y es el tema a partir de la convocatoria que ya han hecho distintos sectores de la oposición para sesionar el próximo día 9 de octubre, que es el día miércoles de la semana que viene, para buscar lograr mayorías y poder rechazar este veto presidencial. Facultades constitucionales que tiene el presidente de vetar una ley del Congreso y facultades constitucionales que tiene el Congreso de rechazar un veto presidencial e insistir con su sanción legislativa. Gonza, escuchamos antes
parte de lo que decía el vocero presidencial, Manuel Adorni. Vimos también un debate que hubo ahí entre el vicerrector de la UBA y el subsecretario de Gestión Universitaria de la Nación. El tema son los fundamentos, en definitiva. ¿Por qué se lleva y se llega, en definitiva, a este veto presidencial? Bueno, para que seamos claros, Fer, obviamente que los considerando se suelen dividir en dos partes. El primer tramo donde se explica cada uno de los artículos de la ley que está a disposición, en este caso hablando de este veto, que básicamente es devolverlo al Congreso en su totalidad, como así lo dicen los 4 artículos al final de este decreto 879/2024. Y que básicamente en un momento cuando culmina con los detalles que brinda este proyecto, que es el aumento, por ejemplo, al personal docente y no docente a partir del 1 de diciembre del 2023 hasta el mes en el cual es sancionada justamente esta ley, de manera mensual y por IPC, que aumenta bimestralmente los gastos de funcionamiento de las universidades a partir del 1 de enero hasta justamente la actualidad, teniendo en cuenta el IPC también. Por ende, si tomamos porcentajes altos como el de enero, bueno, estamos hablando de un incremento bastante importante. Donde se detallan que, por ejemplo, según lo que dice en el artículo 3 y 4 de este proyecto, hasta agosto, el gasto de este año, obviamente, el incremento en la partida presupuestaria para las universidades sería de casi 252.000 millones de pesos. A eso, además, se le tiene que sumar un gasto adicional por lo que se está representando dentro del proyecto y lo que genera el incremento de estas partidas de 811.569 millones de pesos. Por ende, ya estamos por encima del billón de pesos que generaría esto. ¿Qué pasa? Lo que se pone a analizar dentro de los considerandos son distintas cuestiones. Primero, reglamentarias, y segundo, como dice uno de los mismos, habla de una cierta coherencia que deben tener justamente los legisladores a la hora de generar proyectos. Bueno, fíjense que una de las cosas que decía Adorni es que el reglamento de la Cámara de Senadores, en el Senado, en el artículo 126 prevé que todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará fuentes de financiamiento. ¿Qué fuentes de financiamiento? Aclaramos, no es que esto se tomará en cuenta en las partidas presupuestarias del año próximo, porque ya hay una estimación. Claro. Es decir, para generar eso se tiene que luchar y pelear. Pero ¿de dónde sale también justamente ese dinero para el presupuesto destinado para la Secretaría de Educación? Por eso decimos es algo importante. Y por eso mismo dice el mismo artículo, el 126 del reglamento del Senado, que no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada por él o los autores del mismo. Entonces digo, ¿esto podría generar un problema a la hora de que vamos a suponer que aquí en Diputados, porque no pasó esta situación en el caso de los jubilados, claro, no pasó en la fórmula porque en la insistencia aquí en la Cámara de Diputados no alcanzó el número para que esa insistencia pase al Senado. Claro. En este caso, tal vez al haber más posibilidades o por lo menos más dudas en cuanto al número, puede pasar al Senado. La pregunta es si van a apoyarse en este artículo 126, que es otro de los temas. Sí, y que lo remarca siempre, que hay una discusión en el Senado Nacional vinculado con un proyecto que necesite un financiamiento, lo marca siempre el senador Juan Carlos Romero. Ajá. Uno de los más veteranos legisladores que tiene la Cámara Alta y que en otros momentos de la vida institucional argentina presidió durante muchos años la Comisión de Presupuesto. Bueno, y otro de los temas importantes, que no es menor dentro de los fundamentos, es que se habla de que el incremento entre diciembre del 2023 y agosto del 2024 para, bueno, básicamente el personal de las entidades educativas representaron un incremento del 87%. Por encima de lo que generó el 78% en el resto del personal de la Administración Pública Nacional. Claro. Y después marca que en ese periodo fue de 144 la inflación, es decir, el IPC, que fue publicado por el INDEC.
Y esto es lo que genera dentro de los fundamentos, es decir, como que habría un cierto privilegio, se utiliza la palabra, establecería un privilegio para el personal de las universidades públicas por encima del resto del personal de la administración pública. Por lo que los incrementos salariales, dice, deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo. Y después obviamente habla de evidencias de incongruencias dentro de este tipo de reclamos, pero básicamente dentro de los fundamentos son muchísimos. Uno de los más destacados son estos mencionados y sobre todo, ojo a tener en cuenta con este dato del artículo 126 del Senado, que veremos si en caso de que llegue a esta segunda instancia, que sería la Cámara Alta, la insistencia, bueno, veremos si en definitiva en la negociación, en el diálogo, en el debate previo, tiene lugar o no. Bueno, gracias, Gonza. Esos son los argumentos del Gobierno Nacional respecto al porqué del veto presidencial. Tony, ¿qué podemos decir respecto a estas sesiones especiales, a este veto presidencial? Bueno, una cosita también agregando a lo que nos traía recién Gonza, es uno de los argumentos que le planteó el PRO al gobierno en estas mesas de coordinación parlamentaria, que ellos llaman, que tienen los días lunes, a partir de, bueno, cómo justificar, ¿no es cierto?, argumentalmente, el veto a los jubilados, algo que, bueno, para todos los espacios también tuvo un costo político muy alto. A diferencia del veto a los jubilados, el costo político acá va por dos andariveles distintos. Por un lado tiene que ver con la decisión de no financiar algo que una buena parte de la sociedad argentina considera que es necesaria para su desarrollo, como las universidades públicas. Y por otro lado, hacia la rosca interna de muchos diputados y muchas diputadas, senadores y senadoras, sobre, bueno, efectivamente, tener aspiraciones a cargos académicos, concursar para quedarse con alguna cátedra o demás. Mirando después a los rectores en sus provincias, a muchos de ellos los puede complicar por ese lado también. Vamos a hablar un poco respecto de los pedidos de sesiones que tenemos, que se conocieron en el día de hoy. 3 pedidos de sesiones, todos coinciden en la misma fecha, en el mismo horario. Tiene que ver con el próximo miércoles 9 de octubre a partir de las 11 de la mañana. Hay pedidos para tratar el expediente. Se tuvo que esperar a que, más allá de que se firmara el veto, hubo que esperar el trámite formal, ¿no es cierto?, de que ingresara el veto a la Cámara de Diputados, porque eso habilita la generación de un expediente y a partir de ese expediente es por el cual se pide la sesión. No se puede pedir una sesión por algo que no tiene, no es tangible, digamos. Así que decíamos recién, miércoles 9 de octubre a partir de las 11 hay un pedido del bloque Unión Cívica Radical por un lado, con firma de las distintas tribus. Los que no aparecen en ninguna de las firmas son los 5 que acompañaron el veto a la movilidad jubilatoria. Estamos hablando de Luis Picat, Martín Aljol, Luis Tournier, Mariano Campero, que bueno, son los que... y Pablo Servi. Y Pablo Servi, me olvidaba de uno. Y Pablo Servi, que apuntan a, bueno, acompañar de algún modo al gobierno en ese momento. Vamos a ver si lo mismo hacen ahora en el radicalismo. Aseguran que en declaraciones públicas, lo escuchaba Martín Tetaz, que están los 33 para acompañar. Pablo Juliano salió a decir que quienes no acompañen el rechazo al veto de movilidad jubilatoria dejarían de ser radicales. El radicalismo también está trabajando fuerte en eso, sabiendo que enfrente tiene al gobierno nacional, ¿no es cierto?, la Casa Rosada, el poder de manejo del presupuesto para muchas provincias. Otro de los pedidos de sesión aglutina a el bloque de Miguel Pichetto Encuentro Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica. Y atención acá, porque hay 2 bloques que no suelen participar de estos pedidos de sesión, que tiene que ver con el bloque por Santa Cruz, que tiene 2 diputados que responden al gobernador Claudio Vidal, y el monobloque que tiene a Yanka Filo, del Neuquino, del Movimiento Popular Neuquino, justamente también firmando el pedido de sesión especial del bloque de Miguel Pichetto. Y por otro lado también está el pedido de sesión de Unión por la Patria, como decíamos. Si bien se pusieron de acuerdo para pedirlo a la misma hora y el mismo día, cosa de que Martín Menem no pueda esquivar la convocatoria formal a la sesión, decidieron hacerlo en distintos pedidos de bloque por un tema más que nada procedimental. Una vez más, se necesitan 2/3 para rechazar el veto, algo que ya veníamos hablando Fer, Gonza en las últimas semanas respecto al veto de movilidad jubilatoria. Tiene que iniciar sí o sí por diputados el tratamiento, porque es la Cámara de origen. Y en el Senado
tienen los votos para asegurarse esos 2 tercios, pero como en el Senado no pudo avanzar este proyecto al principio, Martín Lustó lo presentó en la misma iniciativa a la vez que se presentó acá, Martín Lustó, el senador, lo presentó en Espejo para, bueno, poder impulsarlo de ahí, pero en el Senado en su momento el oficialismo logró frenarlo. Así que si se necesitan esos 2 tercios para rechazar el veto, que bueno, vamos a ver cómo los va a ir a buscar el oficialismo. Tenemos para pasar a la siguiente placa, por favor. Bueno, nadie puede asegurar que estén los números, ni para el rechazo, ni para la defensa del veto al día de hoy. El gobierno está trabajando fuertemente en remontar esos 87 héroes. Y del otro lado están los bloques políticos, los rectores, el movimiento estudiantil que se movilizó muy fuerte en la jornada de ayer. Y esperan, bueno, que eso tenga cierto impacto también porque sabe que la Cámara de Diputados es mucho más permeable a lo que pasa en la calle de lo que es el Senado de la Nación, ¿no es cierto? Pensando un poco en la representación entre las provincias y la ciudadanía. El gobierno va a buscar retener una vez más, como decíamos, a los aliados, que fueron los del PRO, los 5 radicales, también Innovación Federal, que eligió el camino de la abstención en aquella ocasión donde se defendió el veto a la movilidad jubilatoria. El gobierno buscará retenerlos también, bueno, ofreciendo, se sabe, es conocido que Pablo Cervi lo que busca hace bastante es ser senador por Neuquén. Parte de esa estrategia está subida también la senadora neuquina Lucila Crexel, que se conoció que tenía un pliego para la UNESCO, bueno, que finalmente quedó frenado después de que quedara todo en el mismo lodo por el debate de la ley bases, cada uno con sus aspiraciones, buscando negociar con el oficialismo, que muy preocupado está porque no se le vaya este veto. Bueno, decíamos recién que nadie puede... Ahí está. El PRO deslizó que hay algunas dudas. Hablábamos al principio del programa de esta decena de diputados que se conoce como una decena de diputados, pero lo cierto es que más allá de Álvaro González, que dijo que va a rechazar el veto, nadie más sale a poner ni la cara ni el nombre respecto de este tema. Aparece ese número, pero sin demasiados detalles. Lo cierto es que no hay una posición unánime. Hubo una reunión lo contábamos a la apertura del programa, del expresidente Mauricio Macri, presidente del PRO, con el bloque de senadores de su partido, donde contábamos que el colega Gustavo Verón publicó un mensaje fuerte de Mauricio Macri respecto de este tema, que la educación pública era una bandera del PRO, dando a entender la posibilidad, por lo menos, no fue categórico a la hora de anunciar cómo debía votar su bancada, pero dando a entender cómo debían plantarse frente a este tema. Y recordamos también que del PRO, bueno, estuvo además de Álvaro González, la senadora Guadalupe Tagliaferri y Horacio Rodríguez Larreta presentes en la marcha, ya de un PRO, podemos decir, muy despegados de la conducción de Mauricio Macri, que ya casi nada tienen que ver con lo que hace Patricia Bullrich con sus diputados y en el Ministerio de Seguridad. Es casi un espacio paralelo que siguen con el sello del PRO porque así ingresaron a esta Cámara. Y bueno, justamente Larreta fue uno de los candidatos, de los precandidatos a presidente que presentó el PRO en las últimas elecciones. La siguiente placa vamos a repasar, bueno, que de los 5 radicales hay 2 que ya dan por hecho que defenderían el veto, que se trata de Mariano Campero, el único de ellos que fue a Olivos a participar del asado con Javier Milei, ese asado para festejar a los 87 héroes. El otro es Luis Picat, el diputado por Córdoba, muy mencionado. Cabe destacar en la masiva movilización que se vivió en Córdoba en la jornada de ayer, a la espera de intentar torcer su voluntad. Resta por saber qué va a pasar con Tournier, con Arjol y con Cervi, que según algunas conversaciones que se estuvieran dando en las últimas horas, analizan la posibilidad de directamente ausentarse para evitar quedar una vez más en el ojo de la tormenta. Creo que tenemos una plaquita más también para seguir repasando la sesión. Bueno, los partidos provinciales juegan también otra estrategia. Es cierto que las universidades nacionales en muchas provincias son parte del desarrollo de las propias provincias, ¿no es cierto? Y en un contexto donde la educación escolar está siendo trasladada a las provincias con financiamientos a distintos fondos como el incentivo docente, como el Fondo Compensador de Transporte,
son recursos que llegan a las provincias, a las universidades nacionales que están ahí. Entonces, por eso también los gobiernos provinciales tienen su estrategia, aunque bueno, hay que ver después qué van a hacer bien los diputados de Misiones, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser esa conversación que puedan llegar a tener con sus jefes políticos? Pero recordamos que Innovación Federal, donde están los diputados que responden a los gobiernos provinciales de Salta, Misiones y Río Negro, eligieron la abstención cuando fue la movilidad jubilatoria. Acá votaron a favor de la ley de financiamiento universitario, llamaron al pedido de sesión, firmaron el pedido de sesión. Vamos a ver qué va a terminar ocurriendo en la próxima sesión con este tema. UPEC va a buscar a retener a los 99 diputados, que es un reclamo que une al bloque, ¿no es cierto? En un momento donde el peronismo sufre fragmentaciones internas en sus distintos liderazgos, hay temas que dividen aguas en el bloque. Bueno, este es uno de los que no solamente los une, sino también los lleva a rememorar viejos logros del pasado. Veíamos las publicaciones de distintos diputados en el día de ayer recordando que en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se crearon 16 universidades, que fue el gobierno de Perón el que decretó la gratuidad universitaria y demás. Es algo que entusiasma, pero saben que no pueden jugar de más, ¿no es cierto? Porque van a tener que ir a buscar aliados. Y en un contexto donde ya hizo mucho ruido ayer ver a Martín Tetaz, a Martín Lustó, a Rodríguez Larreta, a Facundo Manes marchando y a la vuelta la Cámpora saludando a Cristina Kirchner en el Instituto Patria, van a intentar también de alguna forma mantener esa espuma para no distorsionar y no cambiar el foco de la atención. Así que se espera que el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana una nueva sesión especial en la Cámara de Diputados que va a tener que ser convocada por las autoridades para definir qué se hace con el veto presidencial que llegó después de la movilización del día de ayer. Bueno, gracias Tony, porque este es un panorama respecto a lo que tenemos hasta el día de hoy. Mañana puede el panorama ir cambiando de a poco, se viene el fin de semana va a ser un fin de semana muy activo para aquellos que quieren construir mayorías y lograr los 2/3 del cuerpo, los 2/3 de la Cámara de Diputados para rechazar el veto, pero también para aquellos que quieren construir mayorías y poder bloquear ese intento de sectores de la oposición para rechazar el veto del presidente Javier Milei, buscando acercarse lo más posible a ese número de 87 diputados que logró el oficialismo hace menos de un mes en la Cámara Baja con la movilidad jubilatoria. Recién hablaba Tony del encuentro de Mauricio Macri con los senadores nacionales. Hubo varios diputados nacionales del PRO que ya mantuvieron conversaciones telefónicas con Mauricio Macri y otros personales, y hasta algunos en estas posturas cerradas que hoy está teniendo el PRO, porque han señalado que recién el martes a la tarde-noche van a tener una reunión de bloque que va a encabezar Cristian Ritondo, y ahí cada uno va a plantear cuál es la postura que tienen respecto a el proyecto de universidades y la postura respecto al veto presidencial. Recién ahí, en ese momento, no va a ser el fin de semana. Pero algunos legisladores del PRO ya se lo adelantaron al presidente de su partido, a Mauricio Macri. Es decir que vamos a ver posiblemente un escenario donde dentro del sector del PRO y en las votaciones veamos votos positivos, veamos ausencias, abstenciones y votos positivos. Es decir, podemos ver... Sí, hoy no está nada... Una variante. Hoy no hay nada cerrado. Hoy no hay nada cerrado, nada definido. Vamos a ver también cómo sale el transcurso de las negociaciones, ¿no es cierto? Me parece que eso va a ser muy importante. Me parece que está definido el voto de Álvaro González, que es en rechazo al veto presidencial. Me parece que no hay muchos más legisladores que hayan adelantado su posición respecto a qué es lo que van a hacer el día miércoles. El bloque del PRO puede tener una salida, intermedia, que es dar libertad de acción al bloque y que cada legislador vote lo que quiera, pero necesita también darle una señal al gobierno nacional que son sus socios. Claro. ¿No? Entonces es muy posible que haya una votación interna y ahí resuelvan si se inclinan por rechazar el veto o si se inclinan por defender la decisión del presidente Javier Milei. Eso habrá que ver qué decisión adoptan. Lo que sí me parece
que es muy posible que haya ausentes del bloque de Cristian Ritondo el día de la sesión cuando se discuta el veto del presidente Javier Milei. Previamente, no se ha suspendido, previamente está en agenda el lunes tener la reunión de estrategia parlamentaria donde está el PRO, donde está el MIT y donde está la Libertad Avanza y donde está el jefe de gabinete. Sí, ahí se va a hablar y seguramente el jefe de gabinete va a decir, porque ahí esa reunión va a la conducción del bloque, va Ritondo, va Silvana Giudici y va Silvia Lospenato. Ahí el jefe de gabinete le va a decir, ¿con cuántos cuento? Ahí van a tener que alguna respuesta van a tener algún que dar. número van a tener que llegar. Sí, claro. En esto de imaginarme a Fer Fraquelli el fin de semana con el mapa, hoja horizontal, marcando con fibrón. Gran momento de Fraquelli el fin de semana. Bien, hay que agarrar hay que diputado pensar, por diputado. Hay que pensar en un dato importante, que tal vez nos tomó de sorpresa a algunos y a otros no, porque tienen el reglamento en mano y en la cabeza todo el tiempo, pero puede votar Martín Menem, Sí, claro. el presidente de la Cámara. Como lo hizo, votó exactamente, como lo hizo en la insistencia que finalmente no salió positiva respecto a la reforma jubilatoria hace 3 semanas. Sí. Un dato importante también, porque cuando se hace el conteo, por lo general al presidente de la Cámara nunca se lo cuenta, pero en este caso para la insistencia se cuenta contarlo. también al presidente que puede votar. Claro. Y a veces uno toma antecedentes respecto a, bueno, a ver qué es lo que hizo en la sesión anterior, ¿no? Cuando se discutió el financiamiento universitario aquí en la Cámara de Diputados. Pero me parece que esta situación no se puede tener mucho en cuenta porque hubo bloques que ya lo vimos en lo que tiene que ver con la discusión de jubilaciones, ¿no? Que votaron de una manera y después votaron totalmente contrario en la definición del veto, ¿no? Ahí me parece que uno puede tomarlo, pero no atarlo a decir, bueno, si determinado diputado o diputada votó de esta manera, cuando llegue el veto presidencial va a sostener su postura a favor del financiamiento o va a acompañar el veto presidencial. Digo, eso por ahora no se puede adelantar, ¿no? Y otro dato es que hoy la diputada Cecilia Ibáñez del MID nos dijo que su partido por ahora no ha tomado una decisión. Ajá. Lo cual, a ver, si tomamos las anteriores votaciones, ha apoyado todas las instancias, o casi todas creo, que estaban obviamente en pos de la decisión del presidente Javier Milei, y aparte ellos lo dicen generalmente que todo lo que sea en pos de la gobernabilidad y el apoyo para con Javier Milei lo hacen. Hoy, no pudo afirmar, digamos, que van a votar de una manera u otra, lo cual podemos esperar que sea obviamente en rechazo, pero bueno, no lo sabemos. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a hacer mientras tanto una nueva pausa aquí en Pasos Perdidos y regresamos enseguida. Quédese, estamos en Diputados Televisión. ¿Cuánto fuiste aprendiendo? Vos me decías que tu hija tiene 18 años con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso? ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, último tramo, y vamos a, por un lado estamos hablando de todo lo que está sucediendo aquí en el Congreso a partir del veto presidencial, pero también tenemos agenda, pensando para la semana que viene, más allá que ya está, uno de los temas de agenda es el próximo miércoles 9, 11 de la mañana, sesión especial, que puede durar varias horas en esta
Cámara de Diputados. Pero por el otro lado, en la agenda tendríamos que plantear también como uno de los temas centrales el comienzo del debate del presupuesto 2025. Sí, que esto va a ser el martes a partir de las 14, primera reunión que se va a desarrollar en la Cámara de Diputados, que tendría que haber sido esta semana, pero bueno, con lo que fue la sesión especial de esta semana, justamente con 30 puntos, si incluimos los incendios forestales y sobre todo el proyecto que votaba a favor la emergencia en Córdoba por estos incendios forestales, hizo que esto se postergue por una semana. Así que el próximo martes, 2 de la tarde, Fer, tendremos la primera reunión de presupuesto y Hacienda. También la semana que viene tendremos otra reunión de legislación del trabajo. Sí. Respecto a varios temas, pero bueno, principalmente lo que se está tratando de generar es el dictamen para la independencia sindical, algo que estaba programado para hoy, pero así como pasó con muchas comisiones, han quedado suspendidas, entendiendo un poco que la sesión corrió un poco la agenda de esta semana, lo que era del martes, que había varias comisiones, se corrió para el jueves, y los jueves suele ser un día más complicado respecto a los vuelos para que los diputados se vuelvan a sus provincias el fin de semana. Esa es una comisión que viene trabada ya desde la semana pasada, porque la intención es modificar la ley de asociaciones sindicales que termina con las relaciones indefinidas, termina con el pago de las cajas, no me está saliendo ahora la palabra, de la cuota solidaria. La cuota solidaria, sí, exacto. Es un proyecto que el gobierno, en acuerdo con la CGT, decidió postergar una y otra vez. Martín Tetaz, a cargo de la presidencia de la comisión, renegó y marcó las diferencias, porque el cierto es que sin los 5 diputados de La Libertad Avanza no llegan a dictaminar, porque el kirchnerismo y la izquierda se oponen a esa iniciativa. Bueno, la convocatoria para la semana que viene tiene que ver nuevamente con la búsqueda de un dictamen que hace ya varias semanas, esta semana también quedó suspendido. Claro, quedó suspendido. Hoy iba a ser. Iba a ser hoy. Vamos a ver si la semana que viene puede darse ese dictamen que el radicalismo viene pidiendo desde la ley bases. Sí, además hay que tener en cuenta que esta semana, el lunes, hubo una reunión por la tarde entre el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los principales líderes de la Confederación General del Trabajo. Y todos salieron muy contentos de esa reunión, donde se habló del tema laboral y ninguno lo confirma, pero lo cierto que es por lo bajo, señalan que también se habló del proyecto. Sí, seguramente. Y que los sindicalistas salieron conformes porque habría un compromiso de no discutirlo. Esto no va a ser la semana que viene, va a ser el martes 15. El martes 15, o sea al que mediodía, se posterga exactamente. una semana más. Lo que sí tenemos la semana que viene, confirmado a las 11 de la mañana, el día martes, el martes 8, la Comisión de Energía y Combustible. Eso está confirmado el martes de la semana que viene a las 11. A la 1 de la tarde, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que preside Nicolás Mayoraz. Y después a las 2 de la tarde está lo que señalábamos antes del presupuesto 2025. Hay una reunión también del Grupo de Amistad con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, una reunión, un evento que organizan estos grupos de amistad, donde va a estar también las autoridades del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde se va a hacer una especie de seminario para hablar sobre los beneficios que Argentina puede tener y obtener de estos países. Se sumó una Mafer, ¿eh? Una reunión más. Extrañamente se sumó Ciencia y Tecnología en el mismo horario que También. Presupuesto y Hacienda, algo que por lo menos nos hace dudar que se pueda desarrollar, más allá de que el tema es muy importante porque se sigue trabajando sobre la legislación en cuanto a la inteligencia artificial. Sí. No es que tal vez haya dictamen, sino que siguen con las informativas respecto a este tema tan importante, pero está programada ya para las 2 de la tarde. Claro. Así que veremos si se pasa en otro horario, si esto se posterga para otro día, porque teniendo en cuenta que es en el mismo horario que el inicio del debate del presupuesto para el año próximo,
que va a ser más concurrido de lo que generalmente Claro. son concurridas las comisiones. Imaginamos un escenario como fue el debate de la ley de bases. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y además van a estar los funcionarios nacionales, va a estar Carlos Huberman, que es el secretario de Hacienda, va a estar Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, que van a estar distintos funcionarios del Ministerio de Economía, que no va a estar Luis Toto Caputo, que obviamente Unión por la Patria y otros bloques políticos van a plantear la necesidad que Caputo venga al Congreso y le van a pedir nuevamente a José Luis Espert que lo convoque o que ponga una fecha. Algunos libertarios hablan de la presencia de Caputo para el cierre de lo que va a ser ya casi llegando en el mes de noviembre, porque la idea del oficialismo es discutirlo o llevarlo al recinto, firmar los dictámenes y llevar al recinto el presupuesto 2025 recién pasando el 15 de noviembre. Sí, una nutrida discusión Sí. de comisiones. Los más optimistas también están en Casa Rosada, funcionarios que dicen, Caputo no va a ir, basta de insistir con eso, vamos a mandar a todos los secretarios, vamos a negociar las modificaciones, todo lo que haga falta. Pero lo cierto es que hay un plan muy fuerte para blindar a Luis Caputo. Bueno, y parte de la agenda también tiene algunos otros grupos de amistad. El grupo de amistad también el martes, 4:30 de la tarde, el grupo de amistad con Costa Rica. La agenda de la diplomacia parlamentaria está muy activa y en el medio surgen lo que ha sucedido a lo largo de esta semana, que fue la incorporación en la agenda del Congreso del proyecto que venía con la sanción del Senado respecto a declarar la emergencia a la provincia de Córdoba, emergencia en distintos aspectos, en distintos puntos, a partir de las consecuencias de los incendios, y que esta emergencia es por 180 días, prorrogable a criterio del Poder Ejecutivo por 180 días más. ¿Y qué es lo que se sumó a partir de este debate? Otra iniciativa, otro proyecto planteado por la diputada Laura Rodríguez Machado principalmente, que es aumentar las penas por delitos que estén vinculados con provocar incendios de manera intencional, obviamente. Entonces, ahí también hay otra discusión que de manera paralela, después de lo que fue esta discusión por recursos financieros y económicos, principalmente en la declaración de emergencia, el Congreso piensa llevar adelante, que es aumentar las penas por estos delitos. El hecho de provocar incendios intencionales, no solo en Córdoba o en cualquier punto del país. El problema, Sí. Fer, ahí es que el Código Penal, así como se debatieron en otros proyectos, está desactualizado en algunos puntos y lo que se quiere hacer es endurecer y sobre todo cambiar ese mínimo en cuanto a las penas, que en muchos de los puntos que mencionan esta ley que se quiere modificar, que creo que son los artículos 186 y 189 del Código Penal argentino, es básicamente para que la mínima no sea de 3 años, Claro. porque es escarcelable, es decir, que a través de dinero de por medio Claro. podría pagar una especie de multa como para no tener que estar en prisión y que pasen a ser mayor a 3 años la pena, Claro. la pena mínima, básicamente. Ese es el cambio que reúne un poco y tiene coincidencias con proyectos que se han presentado como el de los diputados Bruje y Aresca. Claro, bueno, pero también hay otros proyectos, Gonza, que tienen que ver con buscar presupuestos mínimos, en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Sí, esta semana, Fer, básicamente se comenzó a desarrollar un proyecto y sobre todo en lo que fue una reunión informativa que estuvo encabezando el diputado Carlos D'Alessandro, de Recursos Naturales, donde hubo invitados que expusieron, y en este caso se va a estar empezando a hablar de un tema que posiblemente lo escuchemos cada vez más cerca, porque Río Negro esta semana fue protagonista por una noticia muy importante, por un buque que va a estar instalado a partir del 2027 para hacer todo el trabajo previo a la refinería y poder exportar gas natural licuado a gran escala. Esto será por primera vez un avance en la Argentina. Y lo que se quiere aquí, en este proyecto que vamos a estar hablando y que fue el epicentro o uno de los puntos principales de esta comisión que se desarrolló el martes, o el miércoles, perdón, que creo que fue el miércoles ayer, fue justamente
el proyecto del diputado Martín Maquieira, del PRO, representante de La Pampa, que tendrá que pasar obviamente por comisiones, como vemos en pantalla, recursos naturales y conservación del ambiente humano, energías y combustibles y presupuesto de Hacienda. Es para tener presupuestos mínimos en la protección ambiental de gestión de emisión de metano, el gas metano, que básicamente es lo que nosotros vemos como el gas natural, que son, bueno, justamente los que tienen que tener un cierto tope para la no contaminación ambiental. Este proyecto se empezó a debatir, va a tener más reuniones informativas, como así lo anunció el propio diputado de La Libertad Avanza, representante de la provincia de San Luis, Carlos de Alessandro. Vamos a empezar a repasar un poquito y aclaramos algo importante. Cuando vemos presupuestos mínimos, en este caso para una gestión ambiental en general, que está amparado por la ley 25.675, que es la Ley General de Ambiente, cuando se habla de presupuestos mínimos, no se habla de dinero, principalmente, sino que más bien acá hablamos de elementos, metas, alineamientos básicos, ¿sí? Para que se entienda. Objetivos. No simplemente por tener la palabra presupuesto implica que el gobierno tenga que desembolsar un dinero para que se respete y se cuide el ambiente humano. No. La palabra presupuesto es un amparo básicamente para que el Congreso tenga la potestad, cuando se empezaron a cambiar la reglamentación de algunas leyes, para que el Congreso tenga la potestad de poder legislar en este aspecto y con este principio básico que son estos presupuestos mínimos. El objeto justamente es, o el objetivo es establecer los presupuestos mínimos de proyección ambiental para una adecuada gestión en la emisión de gas metano, como vemos allí en la figura, CH4, para reducir el impacto que tiene este sobre el ambiente. ¿Cuándo puede ser, por ejemplo, que se genere en una situación bastante común el gas metano para la contaminación del ambiente? Bueno, por ejemplo, cuando vemos un camión que va a las estaciones de servicio a cargar lo que nosotros conocemos, ¿viste? Como los dispensers en cada una de las estaciones de servicio, vamos a gastar, y ahí puede haber pérdidas. Y ahí hay cuestiones técnicas que tiene que cuidar la empresa petrolera que realiza ese recorrido por las estaciones, porque ahí obviamente está generando una contaminación que inclusive las estaciones de servicio inclusive hasta están en los barrios, puede estar en la esquina de una casa, de una vivienda, en el medio barrio. No es que las estaciones de servicio están totalmente aisladas de lo que es la ciudad. Bueno, aclarado esto, ¿qué actividades justamente son las que se buscan controlar? Que esto es lo que decíamos: exploración, explotación, transporte, que es lo que decíamos recién, y la refinación de hidrocarburos, en este caso para el cuidado de la no contaminación, claramente, del medio ambiente. Esto lo que busca básicamente es contribuir a mejorar la calidad del aire, porque esto después repercute en los seres humanos, lógicamente, Fer. Robustecer el control y detección de fugas potenciales y existentes. Las fugas es algo que se puede generar, por ejemplo, en el traslado de estos camiones de gas. Trato de buscar un ejemplo porque la realidad es que el proyecto es muy técnico, muy técnico, inclusive hasta para lo que es el debate de los propios diputados, porque más bien por algo están los asesores, los especialistas que ayudan siempre en la colaboración de los textos, claro, y en los fundamentos básicos. Reducir progresivamente, obviamente, las quemas regulares. Acá hay un tema muy importante que traté de ahondar para tratar de entender un poco de qué se trata. Cuando hablamos de las quemas, hablamos de que es difícil almacenar el gas. No es fácil, es costoso. ¿Por qué es costoso? Porque, bueno, se tienen que generar gasoductos. Por eso las inversiones de los gasoductos se celebran de una manera muy grande, como un logro muy importante, y lo que se suele hacer es la quema justamente del gas. Entonces esto es lo que produce, las pérdidas y lo que termina contaminando. Lo que me decían es el flaring, son unas torres de llamas que lo que hacen básicamente es generar la quema, y por eso al no poder, si vos no tenés la capacidad de almacenamiento del gas, obviamente no lo vas a derrochar, claro, y la manera de tirarlo y que no contamine, o que contamine, claro, de otra manera, es justamente expulsándolo a través de la quema. Lo que se busca con este proyecto es que sea expulsado sin fuego.
que para eso es más difícil justamente y por eso tiene que haber una gran inversión. Se debe poner una torre a distancia, que esto es lo que me contaba desde el entorno del diputado, que estas torres son muy costosas y por eso se ve una contaminación y lo que se busca es justamente fortalecer en este sentido. Recopilación de datos para asegurar y promover acceso a información ambiental, algo que se habló mucho en la comisión. No se tiene información clara y precisa con estadísticas como para poder generar una conciencia mucho mayor. Propender a formación, a capacitación con incentivo del uso de la tecnología, que la tecnología puede ser una herramienta fundamental para justamente evitar este tipo de fugas, para evitar la contaminación del ambiente. Y después también es importante, y lo puse aquí dentro del proyecto, porque son las definiciones. Si hablamos de un proyecto técnico, las definiciones, créanme que son claves. Cuando hablamos de gas natural, es gas metano. Componentes que pueden llegar a ser parte justamente de todos estos procesos: las válvulas, tuberías, conexiones, bridas, drenajes, empaques, instrumentos y hay muchos más. Cuando hablamos de emisión, toda liberación de metano a la atmósfera procedente de una instalación. Cuando hablamos de venteos regulares de hidrocarburos, hablamos de emisión controlada de gases y o vapores de hidrocarburos a la atmósfera. Cuando hablamos de punto de venteo, lugar físico donde el gas no aprovechado se libera a la atmósfera. Y aquí es donde es lo que termina sucediendo y es lo que se quiere tratar de prever, que es la no contaminación. Después hay un dato muy importante que ya es la parte en donde se pasa a este programa y para aquellos objetos, aquellas empresas que están sujetas. Con la autoridad de aplicación justamente que debe tener este programa, este régimen, debe garantizar la participación pública, acceso a la información consultando con la Secretaría de Energía, pero también en conjunto con representantes de las provincias, de las industrias, sindicatos y organizaciones de sociedad civil especializadas. Y después, el siguiente paso es que habrá un programa piloto voluntario que se publicará hasta 90 días, o se generará 90 días de publicado el proyecto en el boletín oficial y que va a durar 36 meses. Es decir, desde que se publica esto va a llevar un trabajo piloto, un prueba que va a durar 3 años, 36 meses. Y esto, en este trabajo voluntario, va a quedar exento de las sanciones pecuniarias, que son básicamente con dinero de por medio, las multas en donde, bueno, como cuando cometés una infracción al conducir. Después sí, empezará el trabajo más rígido, que finalizado este programa piloto voluntario, los sujetos obligados deberán presentar ante la autoridad el plan de gestión de emisión de metano, definiendo acciones, tiempos y metas. Y además, en la última placa, también lo traje porque es importante, habla créditos de compensación por mecanismos habilitados y créditos de metano mediante reducción de emisiones. Cuando hablaba de los créditos, decía que obviamente estos son créditos básicamente para que no se genere la contaminación y además para aquellas empresas que no puedan almacenar el gas, puedan trasladárselo a otras. Es decir, es una especie de programa que además de pensar en el ambiente humano, también es solidario en este sentido. Claro. ¿Sí? Por eso, me parece importante traerlo a la mesa y un poco tratar de entender algo que es realmente muy técnico e importante para nuestra salud, en definitiva, para la salud del pueblo argentino, y que se empezó a tratar esta semana en comisiones, recién con la primera reunión informativa. Bueno, gracias Gonza, porque este proyecto que tiene que ver con la protección ambiental a veces está eclipsado por las otras discusiones. Estamos hablando desde que comenzamos el programa, hace ya casi, estamos ya cerrándolo, pero casi 1 hora y media, hablando de los fondos universitarios. Y le damos 5 minutos al tema del medio ambiente. Sí, que es educación también. Claro, obvio, por eso, pero digo, a veces la información nos lleva a estar metidos en otros temas. Mientras tanto, el Congreso va avanzando con diferentes proyectos de ley. Hoy, esta semana hubo reunión, por ejemplo, de la Comisión de Discapacidad. Y avanzó con diferentes iniciativas, diferentes proyectos que
van a llegar al recinto hablando con algunos diputados que integran esa comisión y preguntándoles cómo fue esta reunión. No, dice, en la Comisión de Discapacidad tenemos amplio acuerdo, amplio consenso y avanzamos con los proyectos sin detenernos en algún proyecto en general o en particular. Pero lo cierto es que el Congreso continúa con un número importante e interesante de producción legislativa. Más allá que en el medio tenemos lo que es la actualidad pura y dura, como es el tema universitario. Claro. Sí, que termina concentrando la agenda y también es un poco lo que determina si se abre el recinto o no para sesionar. También, claro. A partir de eso, el resto de los proyectos a veces dependen un poco también de las grandes iniciativas. Sin lugar a dudas, la próxima semana también va a estar marcada, no solo por la sesión del miércoles, sino también va a estar marcada por el inicio del presupuesto 2025, que va a tener la discusión en particular en la comisión de José Luis Esper. Pero vamos a estar viendo permanentemente circular funcionarios por la presidencia de la Cámara, reuniéndose, destrabando algún punto o aclarando algún punto, algunos bloques determinados. Y por el otro lado podríamos también estar viendo a personas vinculadas con la economía y con las finanzas, reuniéndose en oficinas de bloques determinados para tener y asesorar a distintos bloques políticos, como por ejemplo la semana pasada los exministros Nicolás Dujovne y Hernán Lacunza estuvieron con el PRO. Exactamente. ¿No? Sí, es muy importante esto que remarca Fer, porque fíjate que tenemos el proyecto del presupuesto que ya entró, que va a empezar con su debate la semana próxima. Tenemos, por ejemplo, este tema de la educación universitaria y que puede tener justamente una insistencia aquí en el Congreso después del veto presidencial. Pero, sin embargo, es importante remarcar que se sigue trabajando con muchos proyectos, a veces de manera informativa, pero porque eso después lleva a distintos dictámenes que después vemos en las sesiones. Claro. Exactamente. Bueno, y también como interesante, otro de los temas, la diplomacia parlamentaria, que está teniendo un ritmo muy interesante, muy importante en esta Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, estamos llegando al final de Pasos Perdidos del día de hoy. Tony, gracias. Gracias a vos, Fer. Hasta la próxima. Gonza, gracias. Un placer, Fer. Que trajo estos proyectos en los cuales también está discutiendo la Cámara de Diputados de la Nación. Y claro, van a depender un poco de esos acuerdos y de cómo vayan avanzando también esas iniciativas y que logren los acuerdos, los consensos, para poder tener los dictámenes y esos dictámenes llegar al recinto de la Cámara de Diputados y poder discutir no solo los proyectos en los cuales desde el punto de vista periodístico o político se le presta mucha atención, como es por estas horas el financiamiento universitario, el presupuesto 2025 u otras iniciativas que vayan surgiendo, pero además también discutir aquellos proyectos que vienen trabajándose y que han logrado dictámenes de comisión y que lleguen también a tener la aprobación por parte de la Cámara de Diputados o que vengan en revisión del Senado Nacional. Mientras tanto, y mientras vamos cerrando este programa, lo que tenemos que señalar es que siguen las reuniones, siguen las conversaciones entre los diferentes diputados, entre los diferentes bloques. Están pensando en qué, en la organización de la sesión especial para la próxima semana, para el próximo día miércoles 9, el rechazo no al veto sobre financiamiento universitario que firmó en el día de hoy el presidente de la Nación, Javier Milei. Nos vamos. Gracias por estar ahí. Quédense en sintonía. Quédense en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. ¿Cuánto fuiste aprendiendo? Vos me decías que tu hija tiene 18 años con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso?
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.